amigos, bienvenidos una vez más a su espacio desde USA a través de nuestro canal YouTube de Venezuela USA ORG, todo pegado, Venezuela USA ORG, y también, por supuesto, a través de nuestra website venezuelausa.org. Hoy, por supuesto, hemos querido invitar para este espacio, para este episodio, ya casi en los finales de este 2021, a Antonio de la Cruz, con él para hablar un poco de ya la recta final hacia lo que va a ser las regionales de este 21 de noviembre. Ineludible. Se planteó de un momento a otro, pues estaba en el tema de las negociaciones, que si iban a ir elecciones o no. Antonio ha seguido desde el primer momento casi como una novela los cambios que se han venido generando. Ya estamos en la recta final. Ya hablaron las encuestas, ¿no? Las intenciones de voto. Pero bueno, ¿qué podría pasar? ¿Qué cambios se podrían generar? Por eso vamos a estar conversando un poco la lectura que nos tiene ya para estos últimos días Antonio de la Cruz. Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trend, no, ya usted lo sabe, pero se los digo de esta manera, y uno de los miembros del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales con sede en Washington. ¿Cómo te encuentras, Antonio? Muy bien, gracias, Damaso, por la invitación a tu programa. Siempre un placer compartir contigo y tu audiencia. A ver, 6 días prácticamente. ¿Cómo ves tú? Hay una tendencia, como decían por allí, irreversible con respecto a lo que van a hacer las regionales. Hay quienes han dicho que la oposición podría, por una cabeza, tener la mayoría de las gobernaciones. Otros señalan que todo está preparado para que Maduro se alce con una victoria y una legitimidad después de estos comicios. Sí, estamos apenas a 6 días. El próximo domingo, este domingo se vota. 6 días, 5 cuando la gente esté viendo el programa mañana, este martes. Mañana, 5 días, este domingo se vota. Y estamos, vos y yo que somos zulianos, ¿verdad? A 3 días de la chinita, eso es importante siempre recordarlo. Porque bueno, los milagros existen. Entonces, en ese sentido, yo creo que cuando he estado viendo los números y he estado analizando cómo posibles escenarios podríamos ver, creo que tenemos un escenario muy favorable hacia el oficialismo, un escenario que va a posiblemente favorecer algún número de la que se considera la oposición, y vamos a ver un escenario, vamos a llamarlo la combinación de los dos, que siempre uno hace. Entonces veamos de qué depende el escenario favorable al oficialismo. Depende básicamente de la participación. Si la participación está por encima del 55-60%, perdón, por debajo del 55%, 50%, 45%, el madurismo va a tener una mayoría para mí de las gobernaciones. Estoy estimando alrededor de unas, como la vez pasada del 2017, unas 15 a 17 gobernaciones. Básicamente, vuelve a repetirse un poco la fotografía del 2017. En ese sentido, tendría los factores de oposición, que se consideran de la oposición, unas 6 gobernaciones, que fueron las que como máximo, y unas mínimas como 5, ¿verdad? Así que eso en ese escenario. Se repetiría más o menos la misma portada que de la revista en el 2017. Ahora, en un escenario milagroso. Ya va. Entonces, ¿ahí qué ocurre en ese escenario? En ese escenario, por supuesto, el chavismo sale fortalecido. ¿Dónde es el escenario milagroso? El escenario milagroso es el escenario aquel donde hay una participación del votante mayor al 55%, un 60%. Entonces, ahí ya tú empiezas a ver que no es que va a barrer la oposición, sino que pudiese llegar a unas 10, 11 gobernaciones, ¿no? Diputarla en ese sentido. Ganaría unas 4 o 5 más.
de las que, bueno, tiene 4. O sea que lo máximo que podría ganar es entre 11 y 12, la oposición en ese escenario. En ese escenario muy optimista. Y si pasa de los 60, por supuesto, llegaría, que sería el idealista, llegaría a unos 14, 15 gobernaciones, pero estaríamos hablando de una participación muy alta que hasta ahora no se ve en la práctica que salga un 70%, un 65-70% a votar. Entonces, ¿qué ocurre? Si vemos en frío la elección del 2017, porque uno asume ahí que son 4 gobernaciones las que se obtuvieron, ¿verdad? Recordemos que la logró Acción Democrática, por cierto. La de Acción Democrática, correcto. Táchira, Mérida, Nueva Esparta y Anzoátegui, ¿verdad? Pero también se obtuvo el Zulia, recordemos. Esa se ganó con Juan Pablo Guanipa. Lo único que Juan Pablo no se juramentó frente a la Asamblea Nacional Constituyente y se tuvo que ir como a un repechaje, vamos a ponerlo. Por cierto, que si ganase en esta oportunidad, si fuese en este momento los resultados de aquel momento, de aquel tiempo, tendría que juramentarse entre la Asamblea Nacional del Chavismo. Entonces, pero también recordemos que Andrés Velázquez ganó Bolívar. Andrés Velázquez gana Bolívar, denuncian el fraude, pero no tuvo cómo cobrar. A la final Andrés pierde porque él no sabe cómo, no pudo, no sacó a la gente a la calle, no pudo, lo que sea, las consideraciones que haya podido. Pero en ese momento se ganaron 6 también, Damaso. Sí, fíjate, o sea, estas mismas 6 tendrían la posibilidad, serían las 6 que podría ganar la oposición, o la que tendría seguro. Estamos hablando, por ejemplo, de Bolívar y de Zulia en todo caso. No, lo cambiamos Bolívar por Lara. Lara está Henry Falcón ganándola según las encuestas, más o menos como bien cómodo en el 50-55%. Pareciera que estuviera ganándola, ¿no? Henry Falcón. Entonces, cambiemos Bolívar por Lara. Por Lara y Zulia. Y Zulia la ratifica, porque Zulia se ganó en el 2017. Pero tú crees entonces que Rosales se ratifican, podría ser, Zulia se podría ganar. Con esa participación del 55-60, Rosales tiene mucha oportunidad. Lo que pasa es que el Zulia, como tú y yo lo conocemos muy bien, para el PSUV, para Maduro, no tanto Maduro como Diosdado Cabello, es importante por los negocios ilícitos que se desarrollan en el Zulia. Y entonces ahí Manuel va a tener que hacer una labor realmente muy fina, casi un juego perfecto, en la que la movilización, el garantizar que la gente pueda asistir, los testigos estén totalmente identificados y que puedan hacer una gestión del voto ese día que le asegure poder cobrar. Y además, si gana y no le reconocen el triunfo, que podría ser una de las ocasiones, como pasó en el Estado Bolívar, poder cobrar. O sea, estamos hablando entonces, fíjate, intención de voto, votación o intención de voto está ganando en este momento los años, ya que nos metimos en eso. La votación, ¿cómo se va a manejar? Movilización, gasolina, todo eso. Transporte. Y luego el aspecto de cobrar. Sí, saber en cuánto tiempo podría cobrar en caso de que gane o si lo deja cobrar. Por eso, el cobrar, ¿qué significa? Que si él tiene todas las actas, pues si no tiene todas las actas no puede cobrar. Que en aquel caso Andrés Velázquez tuvo todas las actas y no cobró, no pudo cobrar. Entonces el poder llamar a la gente a la calle a una confrontación frente a al triunfo supuesto, ¿verdad?, de Prieto, y ver si tiene esa fuerza de poder confrontarlo en este momento en un país donde sabemos que hemos perdido esa combatividad por temor a la represión por parte del régimen represor. Entonces, aquí Rosales también tiene que plantearse cómo voy a cobrar, porque puede ser un escenario que se dé. Ojalá sea el primero que gane y se le reconozca, y sería excelente para el Zulia, pero también él va a tener que evaluar un escenario donde posiblemente vaya a tener que cobrar. Ahí tiene que apoyarse, por supuesto, en los observadores, sobre todo en la misión de observación de la Unión Europea, porque recordemos que una de las condiciones que lleva Maduro
atraer esta observación es para buscar esa legitimidad después del 21 de noviembre. ¿No le das posibilidades a Omar Prieto para estas elecciones? ¿O le ves a ver, según la campaña que ha hecho y lo que están diciendo las encuestas, que es por lo que nos estamos basando, ¿cómo estás viendo tú los resultados para Omar Prieto? ¿Serían completamente desfavorables? Omar Prieto tiene techo por varias razones. Primero, él está más o menos en los 600 y pico mil de votos. Segundo, porque es un candidato impuesto. Recordemos que en esas primarias, Arias Cárdenas estuvo a punto de poder concursar y poder ganar y ir a esa elección, y le dijeron, quédate en México para que no vengas a esta, porque era una de las condiciones que tenía esas primarias del PSUV. ¿Ve? Y entonces ahí hay un descontento en ese sentido. Sin embargo, lo que cuenta Prieto a su favor es que es un estado donde la SODI es importante, porque todos sabemos, la SODI es la zona de las Fuerzas Armadas que controla el Zulia, ¿verdad? Son las SODI, no, perdón, y las REDI, sí, las REDI. La SODI, entonces ahí él va a tener que ese elemento militar es donde yo creo que podría tener un factor importante en el triunfo de Prieto, y por eso hablo de que Manuel tendría que tener todas las actas para poder cobrar, porque no olvidemos que el Plan República toma liderazgo ese día en todo el país. Correcto. Ahora fíjate bien, Manuel ha hecho una campaña, digamos, con mucho brío, casi espectacular allí. Ahora, no se puede creer que vayan a arrasar en ningún momento, ¿no? Estoy hablando de la oposición, porque también el chavismo tiene sus estrategias. En todo caso, pues Manuel tiene un candidato al lado, Rafael Ramírez, de Primero Justicia, que ha hecho campaña en llave, ¿no? También tiene a Gustavo Fernández, colega periodista, en San Francisco, uno de los bastiones de Prieto. Estamos hablando del sur. Es posible que se dé un triunfo de Rosales, porque se lee un triunfo de Rosales y una victoria del candidato chavista, Willy Casanova, porque de repente hay una división justamente en la ciudad de Maracaibo. Además de que hay la división, bueno, recuerda que hay muchos elementos que siguen apoyando al chavismo, sobre todo en Maracaibo. No tanto así en San Francisco, donde de alguna manera existe todavía, es decir, en Maracaibo no es tanto el tema Prieto como lo existe todavía en San Francisco, ¿no? Donde hay la posibilidad. Inclusive se cae el mito de que, bueno, siendo así, es posible que la gente, a ver, perdiendo Maracaibo, como sucedió en otras oportunidades, se gane la gobernación. ¿Qué tú me podrías decir con respecto a ese manejo numérico, ¿no? Porque todo parece indicar que podría darse, a ver, cierto triunfo del chavismo, no solamente en Maracaibo, también en Machiques, no sé si también en el sur del lago, pero sin embargo ganaría Rosa. El diseño electoral para estas elecciones fue hecho de tal manera de que el voto cruzado es muy difícil, el voto está intubado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno se presenta frente a la hoja electrónica para votar, o tú votas o por la manito o por el PSU, pero es un único voto. Sí, cruzar el voto te toma tiempo y no es fácil, y la máquina se bloquea y te anula el voto. Entonces, y no tienes derecho a volverla porque se activa una sola vez. Entonces, ¿qué ocurre? Que la práctica te lleva a que en lo que se conoce como donde Manuel arrase en términos de municipio, él o gane, para ponernos arrase o gane, es casi seguro que el candidato a alcalde salga electo, igual que los concejales y los diputados a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Porque está amarrado. Aquí en este diseño, los partidos pequeños tienen dificultades para poder obtener alguna posición. Aquí el diseño está hecho de alguna manera, concebido, no creo que fue más por el PSU
para eliminar todos esos partidos de gran polo patriótico que fueron independientemente, como el Partido Comunista y otros, ¿verdad? Que necesitan eliminar en el camino. Y entonces, en ese sentido, Manuel Rosales y los candidatos que van en su fórmula en la MUD o en el Nuevo Tiempo salen favorecidos, porque aprietas ahí y agarras todos. No es que vas a seleccionar uno a uno. Eso, también, eso sería desventajoso también para estos candidatos que dicen que vienen por otra fórmula, ¿no? Por ejemplo, por eso te estoy diciendo que los minoritarios salen muy mal aquí. Aquí no va a haber, aquí va a haber o un candidato del PSUV que arrasa y se lleva a los alcaldes, o un candidato de la MUT que arrasa y se lleva a los alcaldes donde gane. Estoy hablando de los municipios que ganen. O sea, en el corredor del Zulia, que son Maracaibo, Cabimas, Lagunillas, San Francisco, el votar por Manuel Rosales o por la MUT arrastra el voto una vez para los alcaldes de esos municipios. Y eso es la fortaleza que tienen. O sea, por eso es que para eso también podría ser una ventaja para el Prieto, porque si algunos alcaldes, por ejemplo el de Maracaibo, gana, te estaría tubando completamente a Prieto. Pero vuelvo a insistir, ok, acordémonos que tú votas inicialmente por gobernador, das MUT, y ahí se abre todas las hojas. Entonces tú tienes que cerrar nada más para gobernador para poder abrir la de alcalde, y allí donde se te complica, la máquina te lo complica. Porque tú aplicas MUT y te abre todo para todos los candidatos de la MUT, tanto alcalde como gobernador, porque son muchos, acuérdate, son concejales, entonces tú dices votar, y en ese momento que tú votas, vota por toda la fórmula. Cuando tú dices voto nada más por gobernador y deja en blanco los otros, ¿verdad? Porque deselecciona, porque vas a deseleccionar, porque él te llena todo, es allí donde se te complica la situación. Y entonces se te tranca la máquina y te anula el voto y ya no tienes chance. Perdiste. ¿Qué se espera de los observadores internacionales? ¿Son mirones de palo? ¿Tendrán trascendencia en los resultados? Por ejemplo, en la manera como se van a llevar a cabo los comicios. ¿Podrán presionar para que no existan esas irregularidades que ocurren puertas afuera a veces dentro de los centros electorales? Los observadores internacionales, lo más importante es el de la Unión Europea, que va a entregar un informe a los 2 días, creo, después de terminado el evento electoral, y uno a los 3 meses, porque ellos realmente son los que van a darle la legitimidad a ese proceso electoral. Entonces, y ellos que son entonces, en ese sentido, un muro de contención. ¿A dónde? Para los abusos que siempre ha venido haciendo durante todos los años en las elecciones el Partido Socialista Unido de Venezuela, donde el punto rojo, no se cierran los centros electorales cuando corresponden, los grupos paramilitares que se acercan a los centros, porque esos definitivamente no están contemplados en las normas, en la ley electoral, y ellos van a tomar eso como una desviación. El que de pronto se anuncian muy tarde los resultados, va una tendencia ganando y cambia. Esas son cosas que ellos van a observar. Y Maduro sabe que si no tiene un informe favorable, es otra raya más para él, el que la Unión Europea diga que en Venezuela las elecciones no son unas elecciones justas, transparentes y competitivas. Entonces, eso para él en este momento, donde él está yendo con plomo en el ala, porque el caricanazo ocurrió, ¿verdad? Cuando le dijo que posiblemente van a abrir, ya está abierto ya la fase, lo único que tiene que hacer el tribunal, la nueva fase de investigación por crímenes de lesa humanidad. Ya hoy se declaró inocente a Alessandro, pero eso no significa que no pueda negociar todavía más adelante, ¿verdad? Y es casi seguro que yo creo que va a negociar mucho más adelante cuando la estrategia de diplomático no le funcione, porque no le funcionó en Cabo Verde, donde vienen los que van a venir desde España. Entonces, él en esa condición
el tener un informe desfavorable por parte de la Unión Europea en cuanto a lo electoral realmente sería ponerse una espada de Damocles. Entonces yo creo que la Unión Europea es la única que veo que tiene una influencia que puede determinar los resultados en Venezuela en términos en las grandes ciudades, porque ellos no están cubriendo todo el país, son apenas 100. Y entonces, pero permite tener un reflejo de lo que ocurrió en todo el país. ¿Y del CNE qué podemos esperar? A ver, para que los venezolanos podamos estar conscientes y, digamos, en su mayoría satisfechos con el proceso de este próximo domingo. Del CNE lo que deberíamos esperar, y ojalá se dé, es el mismo comportamiento de 2015, cuando las elecciones de la Asamblea Nacional del 2015, en el que realmente la incidencia del CNE fue realmente muy poca. ¿Qué quiero decir coincidencia? Que permitió que los centros electorales se cerraran a las 6 de la tarde, aunque fue Padrino López el que dio la orden, pero ellos aceptaron esa decisión. El que no permitieron la extensión de los centros para poder abultar los números y empezar a manipular y a crecer, ¿verdad?, el número de votos a favor del oficialismo. En ese sentido, un CNE que mantenga ese comportamiento sería lo ideal, porque se mantiene más o menos respetando las reglas de juego. Saben además que si inclinan mucho la balanza a favor del oficialismo, van a tener, ahí sí en Caracas sí hay mucho más observadores y pueden también ser señalados como que participaron llamémoslo entre comillas, el fraude, si se da electoral. Entonces, yo creo que aquí hay un compromiso por parte de los que están actuando en el terreno, ¿verdad? Estoy hablando CNE, estoy hablando Fuerzas Armadas, o sea, con el Plan República, estoy hablando observadores, en la que el proceso electoral debe ser lo mejor posible dentro de las condiciones dadas. ¿Qué quiere decir esto? Que donde haya baja participación electoral, es casi seguro por toda la maquinaria y por todo como tiene aceitada el cabello madurismo, el proceso electoral, van a ganar. Donde no lo tenga y sea competitiva, va a ser un proceso donde podríamos ver ahí lo que estamos hablando, un escenario de si hay una buena participación de más del 55%, 60%, de unas 10, 11 gobernaciones para los factores la oposición. Hay unos que dicen 12, inclusive un buen número de alcaldías. Bueno, porque están amarradas, como están en Tubá. Si ganan 12, las alcaldías se vienen con ellos. Por eso que en el caso de Zulia, quería hacer este comentario. A ver, podría Omar Prieto enfrentarse a una doble derrota, porque no solamente se trataría de perder la gobernación en caso tal, sino que si pierde San Francisco también sería una doble derrota. El caso del Caricanazo garantiza de alguna manera que no se vaya a producir violencia con los elementos armados y el paraestado de alguna forma ya al final de los comicios, al final de... En ese sentido, tiene esa espada de Damocles el aparato o el Plan República en ese momento. El reprimir a la población que salga a protestar porque considere que su derecho de haber votado ha sido adulterado o fue manipulado, va a costarle, porque no va a poder. Es más, hay ya han surgido una serie de protestas ahorita en Caracas en varios sectores donde no se ve la represión obvia por falta de que unos buhoneros le están cobrando, le cambiaron la tarifa de $3 a 5 y generaron una protesta muy fuerte. Y vemos que no ha sido reprimida. Eso te muestra ya una antesala de cómo se vienen manejando ya los asuntos, porque tiene que mostrar que si el elemento represor se identifica después de la visita del fiscal de la CPI, ¿verdad?, Karim Khan, realmente va a estar observándose. Entonces, eso es cierto, lo que acabas de afirmar. Eso favorece
a que ese día los colectivos van a tener que ser controlados, porque no va a poder hacer la práctica de poder salir a intimidar en los centros de votación esa noche. Van a tener que ser muy bien controlados. Podrás operarse, vuelvo a insistir, en aquellos municipios y estados donde son controlados ya por paramilitares o organizaciones, ¿verdad?, guerrilleras, como son las fronteras. Mira, esto es un episodio más del camino espinoso que nos ha tocado recorrer desde el punto de vista político en Venezuela, ¿no? Esto es un episodio más, sencillamente. Viene después del 2023. La oposición viene a ser derrotada en muchos aspectos. Fíjate que, bueno, por lo menos hay Maduro hasta el 2024. Correcto. Pero ¿qué podría pasar luego de este proceso? Viene un nuevo liderazgo. Por allí vimos a Capriles sentado con Manuel, ¿no? Rosales. Eso parecía indicar que se estaba dando un mensaje en contra del interinato aún en manos de Guaidó. ¿Qué podría estar cocinándose allí? Además, son dos gentes que posiblemente, de ganar Rosales y de tener cierta... ya que se den las elecciones, le da cierto rédito a Capriles, que ha sido el abanderado de que se llevara a cabo este proceso, creo que desde el comienzo de este año. Pero ambos se estarían mostrando como cara afine a ir a un proceso con Maduro en el año 2024. No sé cómo lo ves tú. En política, la lectura de la coyuntura y montarse sobre ella, surfear ese momento, ¿verdad?, te da réditos, porque en política no hay muertos. Capriles definitivamente está surfeando esta ola de la elección del 21N. De hecho, fue al Zulia, algo que no ha hecho Juan Guaidó en recorrer el país. En ese sentido, el no leer, porque si no estoy de acuerdo con la participación, por lo tanto debería ser un hecho y marcar una línea, pero al no marcar esa línea y no montarse en la ola, le genera realmente un efecto contrario a seguir en eso. Sin embargo, él goza de la legitimidad internacional, Juan Guaidó, por parte de los Estados Unidos, sigue siendo el representante que ellos reconocen como forma del gobierno interino de Venezuela, y es una fortaleza que él tiene. Eso es muy fuerte porque en ese sentido él sigue gozando de ese respaldo internacional, tanto de Estados Unidos, que es el que cuenta, como del Reino Unido y otros países europeos. Lo que aquí podría suceder, viendo un poquito hacia el 24, como sostiene que sería la elección presidencial, es ver cómo esto impacta en la mesa de México, en la mesa de negociación en México. Porque el triunfo de Capriles va a pedir, seguro, que sean incluidos con una vocería mayor en las negociaciones en México, porque definitivamente un país donde Juan Guaidó es reconocido por los Estados Unidos, lo que te dice es que las sanciones no van a ser flexibilizadas muy pronto, va a seguir con eso, que era un poco lo que Maduro quería con esta elección también lograr la legitimidad y por lo tanto buscar la flexibilización de las sanciones. O sea, eso no se resuelve con esta elección. Entonces va a tener que resolverse en México. Y México, entonces, con un nuevo liderazgo planteado en el país, y hablamos de unas 9, 10 gobernaciones, entonces Capriles va a exigir seguro y va a jugar buscando esa vocería para México. Y allí va a tener que voluntad popular, en ese sentido, va a tener que ver cómo compartir ese espacio, porque no tiene toda la autoridad frente a lo que ocurrió el 21 de noviembre, al no estar 100% comprometido con esa salida política. ¿Queda más legitimado Maduro en el 23, el 22 de noviembre?
Maduro la tiene muy difícil, por lo que te dije, por el canincazo, por todo lo que él, porque Maduro se le vio la costura de la corrupción, la costura de criminal de lesa humanidad. Él queda el más debilitado, a pesar de tener un proceso electoral que le va a ayudar, es Maduro, porque eso, el proceso electoral lo que va a decir es que no puedes buscar una solución en Venezuela si no incluyes todos los factores del PSUV, o sea, lo que están conformando el PSUV. Y en ese sentido, ellos tienen, y ahí para mí, la persona que sale fortalecida de este proceso más que Maduro es Jorge Rodríguez. ¿Y Cabello cómo quedaría también ahí? Cabello viene jugando a que lo tomen en cuenta, porque en las soluciones que se han venido planteando, Diosdado Cabello queda fuera, nunca queda. Entonces, claro, él es el que hoy es el director, ¿verdad? El jefe del comando de campaña del PSUV. Entonces, en ese sentido, si él no logra sostener los 18 gobernaciones, se podría considerar una derrota para él. Claro. Pero a él también le conviene que pierda Maduro, porque él sabe que si gana Maduro y se sostiene Maduro y sale Maduro de esta coyuntura, Maduro se vuelve a reelegir en el 24. Y Cabello ya, la posibilidad del Cabello de poder aspirar a una presidencia se le va muy lejos. En cambio, Jorge Rodríguez está ahí, esperando en el dogado. Por eso te estoy diciendo, con el bate, dándole el bate así, esperando el turno. El que sale bien de todo este proceso es Jorge Rodríguez, quien, por cierto, se puso de acuerdo con Capriles para escoger los rectores de este CNE. Correcto. Te agradecemos mucho la participación en este espacio, que es prácticamente preludio de lo que va a ser el proceso electoral del próximo domingo. Te invitamos de paso, de una vez, para el programa que queremos hacer en vivo, justamente con nuestro compañero Cheucategui, de lo que ya serían los minutos antes de los resultados, si es que lo dan esa misma noche, ¿no? Entonces, bueno, te hacemos la invitación también para ese momento, para que nos comentes a ver cómo has visto el proceso en sí, después de este preludio que nos has dado, pues, de la lectura previa al 21 de noviembre. Con mucho gusto, Damaso, por la invitación, y estaremos entonces conectados ese día para evaluar los resultados. Muchísimas gracias. Antonio de la Cruz, amigo, síganos a través de nuestra cuenta en YouTube, Venezuela USA ORG, también por supuesto de nuestra página web venezuelausa.org, donde pues bien vamos a tener todos estos podcasts y todos estos video podcasts que estamos realizando con respecto al proceso electoral en Venezuela. Así que muchísimas gracias. Nuestra cuenta @Damaso Jiménez y @Venezuela USA Orlando. Muchísimas gracias.